Hagamos el Oso Podcast, un podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. ¿Qué pasa si no hay humedales? Conduce Jimena Puyana. Un saludo nuevamente para todas las personas que nos escuchan. Estamos en este nuevo episodio de Hagamos el Oso. Hagamos el Oso es un podcast que busca, por el contrario a lo que ese término significa de sentir pena, sentir vergüenza de cosas que hemos hecho mal, redignificar más bien el rol que juega una especie tan emblemática como el oso andino, al que hemos decidido unir esfuerzos para proteger y cuidar, especialmente porque habita un ecosistema muy importante para la protección del agua, que es vital para todos en el planeta. Hagamos el Oso Podcast. Y hoy estoy muy contenta de hacer el oso con una mujer muy especial que ha marcado la agenda de los humedales, ya puedo decir que no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Estoy hablando de María Rivera, que como ella se presenta, creció en el Ministerio del Medio Ambiente dirigiendo todo este tema de los humedales. Es la autora y la promotora de que Colombia haga parte de Ramsar, ya vamos a hablar un poco más de ello y de lo que es. Y ha sido de hecho asesora principal en Ramsar para el tema de humedales para las Américas. María, bienvenida, qué gusto estar hoy aquí contigo. Me gustaría que inicies contándonos un poco por qué son importantes los humedales en el ciclo del agua y por qué es importante este tema en el mundo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartir y nutrirme de todas las experiencias que están haciendo aquí en Colombia con las comunidades en un tema vital que es transversal, agua, cambio climático, que son muy importantes. Bueno, los humedales juegan un papel fundamental porque son, digamos, el ecosistema que nos brinda, ¿cierto? Todo lo que podemos necesitar como para las poblaciones humanas, desde el agua, alimento, producción. Son áreas de vida, ¿cierto? Y sus valores y servicios ambientales los necesitamos todos, no solamente las poblaciones humanas, pero si no hablamos de la biodiversidad, todo depende y gira en torno al agua. ¿Qué pasa con los humedales, cierto? ¿Cuál es su problemática? Y no importa dónde estemos, ¿cierto? Puede ser en Colombia, en cualquier país del mundo, la problemática es la misma. Cuando miramos a los humedales, son ecosistemas dinámicos. Y para poder, obviamente, hacer su uso sostenible, tenemos que tener en cuenta esa funcionalidad dinámica. ¿Qué pasa si no hay un humedal? Donde había un humedal, deja de haber un humedal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, pues? Sin humedales no hay agua. Entonces, obviamente, desecaron el humedal por la razón que sea. ¿Qué se pierde? ¿Cierto? Las poblaciones normalmente están ligadas a los humedales para subsistir. Entonces, no puedo hacer actividad productiva o no puedo sembrar. No tengo agua para consumo humano, ¿cierto? No hay agua para consumo humano. ¿Qué hago? ¿Cómo sobrevivo yo? Entonces tiene una repercusión que no la vemos, un efecto dominoso. ¿Pero podría una comunidad tomar el agua de otro lado? Claro que sí, pero ¿qué implica eso? Entonces, digamos, tienen que desplazarse muchas más distancias para poder tener, ¿cierto? De alguna manera poder llegar al agua. Ahora, si lo que se llega es a una, por decir algo, infraestructura, que también se tiene, que es decir, desviar, ¿cierto? Aquí no tengo agua y miro, no, pero allá hay agua. ¿Y qué pasa con eso? Tenemos obviamente las desviaciones para construcción de embalses que también tienen un impacto. Por ejemplo, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es el impacto ambiental más fuerte que aún existe a nivel global. Pues este reconocimiento de que el planeta está compuesto casi que en un 97% de agua y de ese un porcentaje muy grande pues son humedales. Y esos humedales, si no estoy mal, cubren, no recuerdo ahorita qué porcentaje del planeta, pero lo que sí recuerdo es un dato que me dieron que generan aproximadamente el 7.5% del PIB del mundo. Siendo eso tan importante sumado a lo que tú mencionas de la posibilidad que genera un humedal para una comunidad de acceder a bienes y servicios ambientales, acceder al agua, un medio de transporte también para moverse, pensemos en, no sé, en la Laguna de la Cocha, pensemos en La Mojana,
en donde la gente vive inmersa en un humedal y le sirve también, sí, son los lugares por donde se transportan, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación crítica que tenemos hoy de los humedales en el mundo? O sea, ¿qué porcentaje está en amenaza y cuáles son esas razones siendo tan importantes que hacen que eso sea así? Desde 1700, cerca del 90% de los humedales se perdieron. Más recientemente, los cálculos estiman desde 1970, 1.770.000 hectáreas de humedales se han perdido. Entonces, esa es la escala, esa es la escala. Ahora, en algunos países ni siquiera se sabe cuánto se perdió. Como te decía, dos factores principales son el desarrollo económico insostenible, que hablemoslo, sí tiene que haber desarrollo económico, pero de maneras sostenibles. Entonces, desarrollo económico y una falta de conciencia total. En ese aspecto, cuéntame, en el mundo, ¿quién está pendiente de los humedales, de su conservación? O sea, ¿cómo estamos organizados como planeta para poner atención en los humedales? O sea, está el Convenio de Diversidad Biológica, ok, y habla pues de obviamente los diferentes ecosistemas, pero hay otras plataformas. Entonces, claro, digamos que hay un marco multilateral que se llaman las Convenciones de Biodiversidad, y entre esas está, además de la Convención de Diversidad Biológica, pues está la Convención Ramsar sobre los humedales, que es una de las convenciones más antiguas antes de la creación del sistema de las Naciones Unidas, que tiene como propósito precisamente generar acciones nacionales, ¿cierto?, que tengan redunden en el ámbito internacional con un fin. Y es un lema que tiene la convención, que es el uso racional de los humedales. Cuando un país se hace miembro de la convención, se adquiere una serie, obviamente, de compromisos como en todos, o sea, en todo acuerdo internacional. Aquí uno de los primeros es la designación de áreas de importancia internacional, que se conocen humedales de importancia internacional, los sitios Ramsar. Entonces, la red de sitios Ramsar actual es de más de 2.000 sitios Ramsar a nivel global, que pueden ser áreas protegidas o no, que es también uno de los elementos que aporta a la convención. Por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando se designó Ciénaga Grande, Santa Marta o la mayoría de sitios Ramsar que se han designado para Colombia, ninguno estaba en áreas protegidas porque el enfoque de Colombia era bosques, no agua. Entonces digamos que eso es una ventaja, obviamente, para los países. El otro es que los países se comprometen, además de la designación, a hacer una planificación ordenada para la conservación y uso sostenible de los humedales, que es otro de los elementos. Y el tercer elemento es que acuerdan trabajar de manera colaborativa en los temas de humedales. Estos, digamos, que son los tres pilares que tiene la convención. Eso te quería preguntar, dame ejemplos como comunes de los humedales de Colombia que son Ramsar. Bueno, entonces te puedo hablar uno que es muy, bueno, por acá cerca. Por acá, en Bogotá tienes todo el distrito de humedales. Mira, Ramsar, que son humedales Ramsar, claro. Y ¿qué te digo la relevancia? Cada sitio Ramsar obviamente tiene su importancia. Pero ¿por qué? Porque es el relicto de humedales de la sabana de Bogotá. Bogotá y la sabana está construida a expensa de una riqueza fundamental que es el agua. Imagínate, entonces, el sistema de alcantarillado, el acueducto, etcétera, no hay separación, que era lo que estaba tratando de trabajar la Secretaría. No hay separación de las aguas, entonces todo va en conjunto. Y bueno, ¿qué otros humedales Ramsar tenemos? Está el sistema de Tarapoto, bueno, tienes abajo, y lo que se había hecho desde el ministerio es una mirada regional, ¿cierto? No todos van a ser sitios Ramsar, entonces una mirada de cuál es el nivel, digamos, de regional, pueden entrar por tipo de humedal. Entonces estaban obviamente los de Bogotá entraron muy posterior, pero se arrancó con la Laguna de la Cocha también. Por favor, la Laguna de la Cocha, claro que sí, o sea, es un sitio emblemático, es una joya, ¿cierto? Es una joya la Laguna de la Cocha. Te comentaba antes, para mí impresionada, obviamente hay muchos páramos divinos en Colombia, pero los páramos sazonales de la Laguna de la Cocha de esa zona son lo más emblemático. Y poder lograr que fuera un sitio Ramsar, porque también había unas amenazas en ese momento, se trabajó precisamente muchísimo con las comunidades, y las comunidades fueron un factor fundamental en su designación. Y la comunidad dijo, no, nosotros queremos protegerlo, y me tocó, a veces salió afortunadamente, tener esa experiencia. Entonces está la Cocha, digamos, en esa zona del país, o sea, la zona de Nariño, está los lagos de Tarapoto, en el Amazonas, que también pues, son fundamentales, de delfines, etcétera, que son muy importantes. Está también en Bogotá la laguna el Parque Nacional Chingaza, o sea, las áreas, la Laguna Verde, el Parque Nacional
chingadas. Entonces se ha hecho, digamos, Las lagunas deshechas son... deshecha no son humedal, no son humedal, no son muy trans. Y el proceso para constituirse en un humedal Ramsar es una aplicación del país. Sí, realmente es el país, sí, exactamente, es el país que tiene que hacer la mirada y decir qué sitios consideran su territorio que deben ser humedal de importancia internacional, las razones obviamente, pero lo que se fundamenta, te digo lo que dice desde la convención, pero que nosotros lo hicimos en Colombia, era estar convencidos de que no era una decisión del gobierno nacional, queremos que sea este sitio, sino trabajar con las comunidades precisamente para que se convenciera. Y te digo, una de mis experiencias más hermosas fue en la designación del sitio Ramsar del Delta del Baudó y del Delta del río San Juan, porque están donde se pierde el viento. ¿Y qué gana un humedal al convertirse en humedal Ramsar? ¿Qué vale la ventaja? Yo creo que digamos que es un premio, digamos, un premio, un reconocimiento a ese valor que tiene el humedal, básicamente. Es eso. ¿Por qué? Porque es una cuestión que viene, que es un compromiso de gobierno, porque cuando se designa, debe haber el compromiso del gobierno en esa designación, no simplemente que se quede en el papel. Entonces, digamos, eso. Y el incentivo, obviamente, también es que ese proceso haya sido acompañado con un proceso de participación, que no siempre es así. Entonces, después veníamos quejas, digamos, en la secretaría, que ese sitio se designó, etcétera, etcétera, pero que no fue, etcétera. Entonces, es un proceso, digamos, de acompañamiento que se hace, digamos, de cómo el país designa ese sitio, lo lleva a una categoría internacional con reconocimiento que además de lo nacional, pues cuando el sitio se reconoce en lo nacional, pues ya hay un llamamiento, ya hay una mirada del gobierno o de la autoridad a darle una relevancia, una concienciación en ese sitio, lo llamaría concienciación, y eso se lleva a un ámbito internacional donde recibe un reconocimiento internacional, que son, digamos, como sitios, yo lo llamaría como joyas, sitios emblemáticos que hacen parte de esa red, son como, sí, sitios emblemáticos que cumplen una función especial, no solamente, o sea, trascienden su importancia nacional para llegar a un ámbito internacional, y todo eso comprende un ámbito global de acción. Ya, muchas gracias, María, muy interesante. O sea, tenemos pues todos los problemas que enfrentan los humedales, ¿no? Que has mencionado hoy, y todas las consecuencias que eso significa para la vida de las personas. O sea, al desecar un humedal, cortas los flujos de agua. Al cortar los flujos de agua, estás incrementando la vulnerabilidad de otras comunidades que se ven afectadas porque ya su humedal no funciona como funcionaba, pero además proveen alimento, son importantísimos para la energía, son reguladores de los pulsos de agua cuando los ríos vienen cargados de agua y luego reciben estas cantidades y las empiezan a soltar a pulsos dependiendo de las estaciones y de obviamente el estado de las cuencas. Y hay de todas formas en el mundo personas preocupadas, no es una cosa de unos loquitos en cada uno de los humedales, sino que realmente hay un movimiento global pensando en cómo proteger estos ecosistemas que son tan especiales y a veces tan subvalorados. Y Colombia, bueno, es parte de este humedal Ramsar. Sin embargo, pues seguimos observando que los retos persisten, que los humedales se siguen deteriorando y que bueno, el tiempo es corto para tomar decisiones, medidas, gestionarlos adecuadamente, recuperarlos, porque el agua no tiene ese patrón de movimiento que tiene el desarrollo, y muchas veces el desarrollo se revierte porque el agua simplemente hace lo que tiene que hacer y lo que conoce históricamente. Hagamos el Oso Podcast. Ya para ir cerrando, ¿ves oportunidades, experiencias positivas? ¿Crees que hay un cambio en la mentalidad de la gente y de los gobiernos y de la política a futuro para mejorar en torno a la gestión de los humedales? ¿O por el contrario, tu análisis es que estamos más bien devolviéndonos? Pueden haber experiencias exitosas, digamos, en moverse hacia donde deben ir las cosas, donde hay compromiso político, porque es que el compromiso político es el factor también fundamental, independientemente de cualquier cosa. Hay un interés político, y te mencionaba también las misiones Ramsar, estas de asesoramiento, en esta que te mencionaba de Cabo Pulmo. Frente a ese proyecto, después de que vimos el reporte, el gobierno decidió cancelarlo. Ya. ¿Listo? Entonces, eso demuestra
que hay un apoyo político. Entonces, hay experiencias de ese tipo que son buenas, ¿cierto? Que van por donde deben ir. Tenemos que ver que estamos en una dinámica donde sí, y resalto nuevamente el labor de las comunidades locales. En eso, porque son las comunidades locales, no importa si fue Laguna de la Cocha, si fue el humedal que sea, donde las comunidades están ahí y están haciendo una acción precisamente para la toma de decisiones. Si son exitosos o no, eso es otra cosa, pero yo creo que el éxito no se mide en si lograron en que el proyecto se revertiera. Eso es lo ideal, como lo que te mencionaba en la Cocha. Ese fue, el resultado fue si se designó, pero es, digamos, esa construcción conjunta, ese aprendizaje conjunto en llegar y valorar lo que yo tengo y creer tanto en eso, que me comprometo en las comunidades en sacar eso adelante porque hay un convencimiento en que hay que proteger la vida, que hay que proteger el humedal. Entonces yo creo que son las dos cosas y yo creo que esa es la ganancia que hay. Bueno, María, muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá y haber hecho hoy el oso contigo. Pues muy feliz de haber hecho el oso también. Muchas gracias. Hagamos el Oso Podcast, un podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia.